6 kilómetros al norte de la Faena de Franque vamos a llegar a las ruinas del pueblo abandonado de Altamira. Altamira data de la época de la planificación y construcción de la línea férrea longitudinal norte, entonces entre 1910 y 1920. Altamira se ubica en 1775 metros de altitud, ya en la región de Antofagasta. La distancia a Diego de Almagro es 77 kilómetros. El área intervenida por construcciones, instalaciones ferroviarias y un aeródromo de emergencia alcanza algunos 600 por 350 metros. Claro, la ubicación de Altamira es clave y estratégica. Bien, ahí llegué, la estación o el pueblo Altamira, ya en la segunda región, en la región de Antofagasta estoy, ¿no? Pero bueno, no importa, ¿no? Aquí vamos a ver, esta estación era, claro, una estación mayor, con instalaciones un poco más mayores, ¿no? Y claro, ahí se conecta al fondo la región Atacama con Taltal, ¿no? Con el sector salitrero, ¿no? También, ¿no? Más allá, la próxima grande estación hacia el norte, ¿no? Vienen ya las salitreras, ¿no? La Catalina, ¿no? Pero aquí veamos bien, ¿no? La magnitud de todo este pueblo, estación, ¿no? Eso sí era más grande. Claro, las minas aquí al lado siempre tenían una cierta importancia. La mina Frankenstein, ¿no? Tenía importancia, una planta más grande, ¿no? Ahí, ¿no? Y claro, se nota, ¿no? La cantidad de vías no es menor, ahí todavía tenemos el grifo, el estanque presente, ¿no? Y un edificio no menor, ¿no? Y arriba ruinas, ¿no? Claro, todo eso en principio nació con la línea longitudinal norte-sur, ¿no? Longitudinal norte al fondo, ¿no? Y 1910, 1920, ¿no? Ahí, precioso este estanque para echar agua, para suministrar agua para las antiguas locomotoras, ¿no? De vapor, ¿no? Bastante bonito este estanque, ahí, imagínense, ¿no? Bueno, aquí vivieron mucha gente, ¿no? No sé, tengo una fuente de 900, por eso capaz es exagerado, pero 100, 120, 150 personas podría ser, ¿no? Tenían, ahí vamos a caminar, ¿no? Tenían una vía muerta, digamos, un triángulo, ¿no? De vías, ¿no? Ahí vamos a ver también este patio precioso de minerales, ¿no? Bueno, las minas Franque, Colmo, todo tenían eso como su destino aquí, ¿no? Aparte de una estación operativa. Ahí se puede imaginarse cómo llegó el tren de Antofagasta hacia Altamira para continuar Diego de Almagro. Seguramente lento, como ya sabemos, la velocidad promedia alcanzó 30 kilómetros, no más. En el pueblo abandonado se puede diferenciar varios sectores. El sector ferroviario, el sector habitacional,
el área de la pista de aterrizaje de emergencia, una vía muerta de carga y descarga y par de ruinas aisladas en distancia. El sector de la estación cuenta con amplias instalaciones relacionadas a la operación de la empresa de ferrocarriles, andenes, estanques de agua, bodegas, talleres, etcétera, etcétera. La estación tenía 4 vías activas, un triángulo de vías bien visible y una vía muerta directamente al pueblo de a lo menos de 360 metros de longitud. El triángulo bien visible para cambiar la locomotora, ¿no? Locomotora de apoyos muchas veces, ¿no? Ahí se nota bien los durmientes, ¿no? Vamos por ahí, ¿no? Los durmientes, ahí estoy andando, ¿no? Ya, ese triángulo de vías seguramente deshabilitaron ya mucho tiempo, ¿no? Y porque en un momento también se perdió su sentido, ¿no? Muchas locomotoras podían andar en ambas direcciones, ¿no? Hoy día, hasta, no sé, cuando años 50 capaz, lo sacaron, ¿no? Claro, ahí se nota, ¿no? En el desierto se mantiene mucho tiempo huellas de las durmientes sacados, ¿no? Como no hay lluvias, ¿no? No hay muchas lluvias todavía, ¿no? Ahí estamos viendo al fondo la bifurcación. Si estoy ahí andando en terreno, claro, se nota a los restos, no es tan histórico, pero aquí encontré otra línea férrea que se empalma de la línea principal, bien bonito, ¿no? Se nota claro se nota de Google Earth, del mapeo del sitio, ¿no? Está un poco ya casi entrando a la pista de aterrizaje de emergencia, ¿no? Ahí se nota muy bien hasta las huellas de los durmientes están todavía. Supongamos es una de carga, descarga acá, ¿no? Y claro, ahí se empalme más o menos donde el triángulo de vías, vamos a ver eso, ¿no? Un clavo ahí, ¿no? Todavía de este sector. Bueno, podríamos ver en fotos aéreas históricas hasta cuando era habilitada, ¿no? Porque la cosa aquí no es tan antigua, capaz en los años 60 todavía hay un aislador, ¿no? Miren, un aislador. Claro, ¿no? Y ahí estaba el empalme, ¿no? El empalme de esta línea ciega que en realidad encontré durante mi análisis de Google Earth, ¿no? Ahí se nota al tiro. Y ahí estoy en el sector, digamos, norte de Altamira. Aquí en este sector de Altamira se nota algo bien particular, ya no tan fuerte, pero si uno ve muy bien aquí, vamos a mostrarlo, ¿no? Aquí uno ve muy bien, podríamos imaginarse aquí había una antigua pista de aterrizaje. Bueno, ya sabemos de otras estaciones aquí en Atacama, ¿no? Estas pistas de aterrizaje eran algo para asegurar los primeros vuelos, digamos, ¿no? Los primeros vuelos aquí en el norte de Chile, que obviamente en los años 30 no tenían máquinas como tenemos hoy, ¿no? Y como una medida de seguridad muy necesaria en realidad, hicieron pistas de emergencia y ahí se ve bien en realidad. Se ve bien de arriba, ya
Google Earth se nota, ¿no? Y claro, ahí se nota una franja, un par de cientos de metros, ¿no? Y realmente eran de emergencia nomás, Si vamos a comparar mapas históricos, veamos que Altamira siempre se nombra. Así también la quebrada Cachina, la mina descubridora. Además se nota que realmente el límite entre región Antofagasta y Atacama era diferente. Así, en el mapa San Román, 1892, Altamira pertenece a Atacama. También en el mapa de Oregon 1903 se mantiene la situación. Además se puede observar que el camino a la costa pasó por la mina Carrizalillo. Entonces, la misma situación se graficó en San Román 1892, Rojas 1909 y Harding 1919. La Carta de Rizopatrón 1906 muestra su enfoque en la planificación de las líneas férreas del sector. Eso es comprensible porque en esta época era el único medio de transporte eficiente en el ámbito minero. Y consecuentemente, tomando en cuenta la magnitud de los recursos mineros en el distrito y su distancia hacia la costa, se discutió la solución vía una densa red de ferrocarriles. La Carta de Rojas 1909 muestra como enfoque los depósitos de salitre en ese sector, pero igualmente menciona la mina Carrizalillo y Descubridora. La Carta de Harding, 1919, aclara el nombre inicial de la estación JJ Pérez como Juncal, que por cierto se ubica algunos kilómetros más hacia el este. Harding igualmente destaca los sectores de salitre. Y todavía Altamira se ubica al lado de la actual región de Atacama. Realmente donde el desierto tiene cara de desierto, sin grandes accidentes morfológicos, ¿no? Hay que decirlo. Ahí tenemos otra idea, ¿no? Es otro paisaje, ¿no? Pero completamente, ¿no? Si vamos a ver más ahí la estación, ¿no? 3 vías, 4 vías seguramente o más, ¿no? En su época. 3 están puestos todavía, pero aquí se nota una cuarta que ya no está. Y tenemos una cantidad enorme de edificaciones ahí, ¿no? O ya todavía en cimientos, ¿no? Se ve, pero enorme. Seguramente bodegas aquí principalmente. Casas aquí. Ya estoy ahí en la estación Altamira o el pueblo Altamira. Excepcional. Eso sí, ¿no? Siempre ese sector era un sector minero y aquí se cruzaban los caminos de tierra norte-sur con varios caminos de costa a la cordillera a Juncal y Exploradora, por ejemplo. Altamira marca no solamente el límite entre la segunda y la tercera región, Altamira marca también el límite entre una minería de cobre en el sur y el comienzo de la zona salitrera hacia el norte. Además se nota un cambio en el desierto, más llanuras, mayores cantidad de polvo fino, la chusca. Aquí se ve una vereda, una calle, ya estoy en el pueblo, ¿no? Y al otro lado, eso sí tiene más carácter industrial de la estación. Sí, ¿no? Vamos a revisar eso, claro, muchos relictos. Bien, ahí la vereda, ¿no?
ambos lados. Claro, ahí tenían casas encima, los restos de vidrio grueso, ¿no? La vida aquí, 100 años atrás, 80 años atrás, ¿no? Bueno, niños también estaban ahí, ¿no? Zapato muy pequeño. Bueno, estaban ahí con su familia, con todo, ¿no? Uno puede imaginarse nomás cómo era antes, ¿no? Solamente puede imaginar, claro, el resto aquí era de madera. Bueno, la conectividad no era tan mala. Dos veces cada semana un tren, no sé cuánto, sí, ¿no? Copiapó, bueno, 2 horas seguramente o más. 3 horas llego a Almagro. Al fondo, ¿no? Hay sectores más aislados, ¿no? Aquí. Pero mariscos. ¿No? Vamos a volver al sector más industrial. ¿No? Ahí está el sector más industrial. Un pozo. Claro, ¿no? Hay cañerías abajo. ¿No? Restos de muros, pero claro, todo desarmado, saqueado. Obvio que la gente lo llevan. Seguramente también afectó mucho con la declinación, con los cierres de las grandes salitreras. Claro, un pueblo también, ¿no? Era un pueblo. Vamos a ver en las mapas históricas cómo figura ahí, ¿no? Hasta con sótano para, bueno, en esta época importante, ¿no? Refrigerar, ¿no? Para mantener, ¿no? Hay zapatos como siempre, antiguos. Bueno, seguramente los años 50, 40 todavía tenía vida, ¿no? Se nota también es concreto, cemento, ¿no? Entonces no tan, ¿no? Ahí se ve muy bien una vereda, una calle, claro. Una calle, una vereda, ¿no? Seguramente. Mira, ahí están los muros. Una piscina, jacuzzi. Ahí se ve también, ¿no? Todavía las calles, ¿no? Bien bonito ahí, allá, ¿no? Donde yo, ¿no? Zapatos. Mira, ahí se ve muy bien las calles o los pasajes, ¿no? Donde la gente anduvo, ¿no? Ahí, ¿no? Se nota un poco, ¿no? Una rampa o algo así con peldaños. En el censo de 1930 figuran 33 personas que viven en Altamira. Eran 27 hombres y 5 mujeres. En total se contó 5 viviendas. Llama atención que perteneció al departamento de Chañaral, comuna Chañaral, distrito Pan de Azúcar, en esa época de los años 30. En 1940 el pueblo de Altamira tenía 905 habitantes. Ese aumento se puede explicar de la reactivación de la minería del distrito. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl. Bueno, ahí llegué a la Panamericana, bastante alejado en realidad, ¿no? La entrada ahí a Altamira Panamericana, no sé, 1070 y tanto. Es lejos, sí, pero bueno, al otro lado tampoco es complicado para conducir. Ahí estoy con mi dinosaurio, con mi cafecito. El lugar aquí realmente desértico, bueno, hasta la Panamericana no molesta mucho acá, aunque hay tráfico ahora. Y bueno, me faltan 240 kilómetros a la casa, cafecito y una
parada para echar benzina en Chañaral, ¿no? Eso sí, sí o sí. Y se nota pero muy bien la diferencia. La diferencia, realmente otro paisaje, ¿no? Realmente otra idea, ¿no? De colores café, sí, ¿no? Café oscuro, café blanco, ¿no?